compartir, les voy dando la bienvenida a todos los que se van sumando. Martes más conscientes, me gustó llamarlo. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, empiezo por el nombre. Martes más conscientes, me gustó llamarlos porque la idea es que podamos reflexionar juntas y juntos sobre nuestra salud, nuestros conflictos, la manera que tenemos de proyectarnos en la vida y que, bueno, podamos ser un poquito más conscientes de cuán creadores somos de nuestra realidad, ¿sí? De todas las circunstancias que nos tocan vivir, ¿sí? Como ya saben, mi nombre, bueno, y para los que no saben, mi nombre es Micaela Ceballos, de profesión docente, soy maestra de inicial y de primaria acá en Uruguay. Y bueno, hace ya varios años, unos 8 años, que me dedico a la bioneuroemoción y a la terapia floral. ¿Por qué elegí estos dos métodos? Si bien experimenté conmigo misma muchísimos métodos, hola a todos los que se están sumando nuevamente, bueno, les cuento, si bien experimenté conmigo misma muchísimos métodos de sanación complementarios a los tradicionales, la bioneuroemoción y las flores de Bach son las que más resuenan hasta el día de hoy en mí misma, ¿sí? Y bueno, por diferentes motivos, que quizás en otro momento, en otro vivo les cuente bien los detalles, son los que profundicé, las terapias en las cuales profundicé. Ahora bien, el tema de hoy, cómo sanar a través de la bioneuroemoción y las flores de Bach. Para comenzar, quiero dejar en claro un poquito en qué consiste cada una de estas dos terapias o estos dos sistemas, plantear algunas diferencias que tienen y los puntos en común, para que puedan comprender desde dónde se produce la sanación que todos queremos. Y cuando hablo de sanación me refiero a el amplio sentido de la palabra, no solamente a la desaparición, digamos, desaparición entre comillas, de una sintomatología física, sino hablamos de una sanación profunda, como el mismo doctor Edward Bach decía, la sanación del alma o de la mente, ¿sí? Bien, dos métodos diferentes. El primero que surge es la terapia floral Bach, ¿sí? El creador es Edward Bach, es un médico inglés, ya fallecido por supuesto. Él, a través de su propia vida, comprueba que, le diagnostican un cáncer de páncreas, pocos meses de vida, es operado y luego de esa operación él se traslada a la campiña galesa en donde vivió los primeros años de su vida. Caminando por la campiña galesa, percibe que las flores tienen determinada vibración, es decir, que mientras él camina por los campos galeses, empieza a sentir diferentes sensaciones, emociones, percibe pensamientos diferentes y ahí comienza su investigación, creando el método de sanación del sistema Bach, que es un método que está terminado, actualmente consta de 38 esencias florales y ya no se encuentran más, o sea, no es como otro método de repente de esencias florales que siguen apareciendo esencias florales, y esto es así porque dentro de este sistema él comprendió la totalidad del ser humano y sus estados anímicos, emocionales y mentales. Y básicamente las flores de Bach, de manera muy resumida, lo que hacen es, a través de la vibración de las flores, porque es lo único que contienen estos frasquitos, los frasquitos de esencias florales, cuando los analizan químicamente lo que encuentran es agua y alcohol, y esto es algo que me gusta siempre explicarlo, no es una homeopatía que tiene un compuesto natural, sea de alguna planta o de algún mineral, no es así. Las flores de Bach lo que tienen es la vibración de las flores. Entonces, esto que estoy diciendo es algo hoy por hoy totalmente ya indiscutible. O sea, la ciencia ha comprobado de 1000 maneras que somos vibración, que somos energía en diferentes frecuencias. O sea, esto no es nada nuevo. Bueno, ¿qué hace Edward Bach? A través de la extracción, entre comillas, de la esencia floral, ¿sí? O de la vibración de las flores, lo que hace es aumentar nuestro estado vibratorio. Él se da cuenta, algo que después, más adelante, también otros científicos han comprobado, que cuando estamos sintiendo determinadas emociones o sentimientos, estamos vibrando
de determinada forma, en determinada frecuencia, y que a través de las esencias florales esa frecuencia vibratoria comienza a aumentar. Y lo que hacen las esencias florales es trabajar directamente sobre las emociones y sobre la mente humana. Lo que hace es que las emociones se disuelvan, dice él, se diluyan como el hielo ante el sol para dar paso a nuestra verdadera esencia. Emociones y pensamientos de baja vibración, lo que serían los pensamientos más egoicos, no los pensamientos conectados con nuestra divinidad, sino los otros, los provenientes de nuestra parte más individual, si se quiere, o individualista, bueno, se vayan disolviendo, ¿sí? Lo que se produce con las esencias florales es como la limpieza de nuestro canal, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos de más baja vibración para que nos conectemos con nuestra esencia divina, con nuestra alma. Básicamente, de manera muy sencilla, esa es la explicación de cómo actúan las esencias florales. Ahora bien, ¿cuál es la relación con el cuerpo? Bueno, para Edward Bach, la verdadera enfermedad radica en la mente, ¿sí?, de las personas, que justamente pasa a ser como un filtro que no deja que se manifieste la verdadera luz de cada uno de nosotros. Y cuando la mente se enferma, luego sí pasa a manifestarse en nuestro cuerpo físico. Esto con el tiempo ha tenido otros estudios mucho más profundos. Incluso surge la biodescodificación con el Dr. Hammer, las 5 leyes biológicas, y posteriormente Enrique Corbera con el método de la bioneuroemoción, bueno, toma de estas disciplinas, toma de la psicología, toma de la epigenética, toma de la física cuántica, muchos conocimientos, y termina dando forma, dando nacimiento al método de la bioneuroemoción, que básicamente, de manera muy resumida, lo que hace es interconectar la relación que tiene nuestro cuerpo físico, es decir, nuestra biología, con las emociones y con nuestra mente de manera muy simple. Es un método muy sencillo que me permite a mí misma tomar conciencia de qué es lo que me está pasando, para qué me está pasando y sanarme yo misma. Si bien estamos nosotros, los acompañantes en bioneuroemoción, cualquier persona puede empezar a aplicar en su vida este método porque es muy, muy sencillo. Es a partir de este conflicto que tengo con esta persona o a partir de esta enfermedad crónica, mal llamada enfermedad crónica para nosotros, o a partir de este síntoma emocional o este síntoma mental que también tengo, comenzar mi camino hacia adentro, hacia el interior, para darme cuenta de cuáles son los pensamientos que sostienen las emociones que sostienen este síntoma físico. O sea, hay una relación estrecha en el síntoma se produce porque surgen unas emociones que tienen su fundamento en una serie de creencias inconscientes que entran en conflicto con mi ser auténtico. ¿Me explico? Es muy similar a lo de Edward Bach. Ante una situación X concreta que podemos llamar estrés, una situación estresante, ¿verdad? Algo que sucede, que me saca de mi armonía, de mi estado habitual de equilibrio, lo primero que surge es la emoción que tiene como objetivo garantizar mi supervivencia, ¿sí? Imagínense, voy por una calle oscura, siento pasos atrás mío, me doy cuenta que me están siguiendo o percibo que me están siguiendo y obviamente que lo primero que voy a sentir es miedo. Ese miedo que está allí tiene el objetivo de ayudarme a sobrevivir. Ahora, ¿cuáles son las creencias que sustentan ese miedo? Y es ahí a donde vamos, porque claro, en este caso estamos ante un miedo, si se quiere, real, entre comillas, porque me están siguiendo, pero muchas veces eso que yo percibo como una amenaza no es así. Y es justamente una percepción. Y es ahí donde trabajamos con la bioneuroemoción. Aclarado esto, a medida que se van sumando, les sigo dando la bienvenida. Me pueden hacer las preguntas que quieran, que vayan surgiendo, las dudas que tengan, ¿sí?
sobre cualquiera de los dos métodos, ¿sí? Bien, ¿por qué trabajo? Quizás se pregunten con los dos métodos. Y acá hay que hacer una diferencia. Cuando las personas me consultan, si muchos de ustedes me han consultado ya sabrán, siempre les pregunto, bueno, ¿qué es lo que están necesitando? ¿Cuál es su situación? ¿Qué es lo que esperan de mí? Porque una cosa es lo que ustedes quieren y necesitan, otra cosa es lo que ustedes creen que necesitan y otra cosa lo que yo puedo como acompañante ofrecerles, ¿sí? Entonces, esto es como quien va al cardiólogo, me pongo como un ejemplo así en primera persona, y escucha al profesional, el profesional da, ¿sí?, un espectro amplio de posibilidades, porque por suerte cada vez los médicos están más abiertos a amplias formas de cada uno hacerse cargo de su salud, y uno elige qué tratamiento seguir. Esto es más o menos similar. Y yo como profesional estoy en condiciones de decir, los mejores resultados van de la mano de este camino, por este otro los resultados no son tales, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Vienen a la consulta, me preguntan por lo general, ay, quiero una consulta contigo. Bueno, yo siempre les digo, de forma breve, que me cuenten qué es lo que les pasa. Muy breve. No es lo mismo una persona que esté en un cuadro depresivo de hace mucho tiempo, con ataques de pánico y ansiedad, a una persona que, por ejemplo, está sufriendo de gastritis. El abordaje es diferente, ¿sí? Y el tiempo también que lleva es diferente. Si bien, por ejemplo, en los dos ejemplos se pueden abordar tanto con la terapia floral como con la bioneuroemoción, desde mi experiencia, y ahí sí entra en juego estos años que llevo dedicándome a esto, me he dado cuenta de que la bioneuroemoción es mucho más efectiva en determinadas circunstancias o ante determinados síntomas, sobre todo físicos y sobre todo vinculares, y las flores de Bach ayudan mucho más en todo lo que tiene que ver a nuestra mente, nuestras enfermedades mentales, desequilibrios psicológicos. No quiere decir que una excluya a la otra. Incluso, para quienes se atienden conmigo, que hay varias que veo que están conectadas, saben que yo utilizo en consulta de terapia floral muchas veces el método de la bioneuroemoción o determinadas estrategias desde la bioneuroemoción, ¿sí? Porque bueno, es casi que en mi ser es inseparable, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está con un cuadro depresivo muy profundo, que está en absoluto desequilibrio mental, no es recomendable que tenga un acompañamiento en bioneuroemoción, ¿sí? Las esencias florales lo que van a hacer, cómo van a actuar es, cómo ir. Imagínense que esta es una cebolla y lo que vamos a ir es, en cada consulta y a través de cada gotero, que es personalizado, por eso no existe, ay, mira, este frasquito es para la ansiedad. No, hay varias esencias con las cuales poder trabajar la ansiedad, pero tengo que ver qué es lo que te pasa a ti. ¿Cuáles son tus detonantes de esa ansiedad? ¿De qué tienes ansias tú? ¿Cuál es tu contexto de vida? Y, fundamentalmente, ¿cuáles son las creencias que sustentan esos estados de ansiedad que estás teniendo? Y para eso necesitamos la consulta, que es indispensable, que en mi caso dura 1 hora, además de que tomes las esencias que necesitas tú tomar y no otras. Por eso el gotero es personalizado y cada 15 días ese gotero va cambiando, ¿sí? Entonces, imagínate que esta es una cebolla y a través de cada consulta y de cada gotero vamos pelando esa cebolla, quitando capas. Entonces quito una capa y luego debajo aparece otra capa. Y quito esa nueva capa y aparece otra. Entonces vamos como descubriendo estados emocionales y también creencias limitantes en muchos casos que tiene la persona, y de esa manera la vamos sanando. Es un proceso muy cuidadoso que lleva un tiempo, por eso le llamo proceso, pero que tampoco es muy extenso. No estamos hablando de meses ni años, ¿sí? Estamos hablando de que una persona cuando empieza a tomar las esencias florales de Bach,
a los pocos días ya empieza a percibirse diferente y en cuestión de pocas semanas ya nota grandes cambios en su vida. Y muchas veces también lo notan las personas con las que comparte, ¿sí? En cambio, la bioneuroemoción, ¿por qué no es recomendable, por ejemplo, para una persona que esté atravesando un estado depresivo profundo? Porque la bioneuroemoción, a mí me gusta decir que es como que tengo la misma cebolla, pero agarro un taladro finito y empiezo a hacerle un agujerito hasta llegar al centro. Lo voy a hacer en pocos segundos voy a llegar a la causa, ¿sí? Voy a liberar esa causa, pero luego esa persona necesita reacomodar toda su vida. Entonces, esa persona tenía ya su psiquismo en un estado muy débil o muy desequilibrado, y yo, al acompañarle con la bioneuroemoción, puedo provocar un desequilibrio aún mayor. Porque si bien estoy llegando a un conflicto muy profundo, en el caso de síntomas mentales, siempre estamos hablando de varios conflictos que se activan en simultáneo. Entonces, si yo no los desactivo en simultáneo, las consecuencias pueden ser realmente no las mejores. Muchas veces me llaman y me dicen, quiero una consulta en bioneuroemoción porque soy bipolar o tengo, bueno, una depresión profunda también, como veníamos con el mismo ejemplo. Entonces yo les digo muy respetuosamente que les acompaño con las flores de Bach, aplicando el método de la bioneuroemoción en algunos momentos puntuales. Les explico que es así como yo he notado los mayores resultados y les explico los motivos. Muchas veces las personas me dicen, no quiero probar con flores de Bach porque yo ya probé y no me dieron resultado. Quiero la bioneuroemoción. Digo, bueno, yo no te voy a acompañar para este motivo de consulta o por esta situación que tú traes. Y en esto yo soy muy, muy franca y trabajo con mucha responsabilidad, como titulé este martes, a conciencia. Entonces, bueno, a veces encuentran otro profesional que sí hace ese trabajo, queda a criterio de cada uno. Y hay otras personas que comprenden y sí aceptan esta metodología que consiste en aplicar las dos, ¿sí? En este caso, con muy buenos resultados, Y después hay una aclaración que quiero darles, que muchas veces, diría que el 90% de las personas, 90 o 99% de las personas que me dicen, ya probé con flores de Bach y no me dieron resultado, es porque no asistieron a terapia floral. Es decir, o las compraron en el mostrador de alguna homeopatía, fueron un ratito, charlaron, dijeron qué les pasaba más o menos, y ahí ya se fueron con un gotero elaborado, o sí fueron con un terapeuta que trabaja de otra forma. Básicamente es una entrevista breve o una entrevista de única vez, y luego lo que hace es repetirle el gotero a la persona, y por supuesto allí no se obtienen los resultados esperados. ¿Por qué? Porque primero, si estoy un rato con la persona en la consulta, le elaboro el gotero que creo que necesita y luego se lo repito, no estoy atendiendo el proceso, no estoy atendiendo esas capas que yo les comenté que van surgiendo a medida del proceso. Segundo, no me estoy tomando el tiempo de conocer a la otra persona y de darme cuenta justamente qué hay detrás de sus palabras, ¿sí? Siempre digo, no es solamente lo que la persona en consulta me dice, sino cómo lo dice y qué percibo yo. Y esto es un entrenamiento, ¿sí? Ese es el mayor motivo, diría el 99% de las personas, por los cuales las flores de Bach no les han dado resultado, ¿sí? O bueno, lo otro que es mucho más breve, que es ir a un mostrador, como yo siempre digo, ¿no? No tiene nada de malo, pero no puedo pretender obtener los resultados que realmente quiero para mi vida si estoy en un mostrador como quien compra leche, pan o azúcar, ¿sí? La terapia floral por sí sola, imagínense que yo no trabajara con la bioneuroemoción, requiere
de un acompañamiento de la persona en su proceso, de una escucha activa en la cual yo pueda comprender qué está viviendo esa persona y cómo lo está viviendo más allá de sus palabras, más allá de lo que me diga literalmente. Bueno, no sé si hay alguien de todo esto que llevo diciendo ya casi media hora, ¿cómo pasó el tiempo?, que quiera hacerme alguna pregunta sobre alguna de las 2 metodologías con las que trabajamos. Veo que algunas personas han intentado sumarse con la cámara. Yo les pido que quienes tengan dudas pueden escribir en el chat o pueden escribir a través del globito. Hay un globito con un signo de pregunta, pueden hacer clic, pinchar ahí y justamente hacer la pregunta que quieran. Estoy fijándome en el chat. Bueno, mucha gente se sumó, bienvenidos todos. Quien quiera puede compartir. Les digo que esta serie de vivos de los martes van a quedar guardados, por supuesto, en mi biografía. Y bueno, ¿alguien tiene alguna duda de todo esto que conversé yo sola? No, pero me gustaría escucharlos o escucharles a ustedes. Voy a dar unos minutos. Y también les cuento, mientras quizás haya alguien que está escribiendo su pregunta, que bueno, todos los martes comenzaremos con estos vivos, 8 pm, 20:30, 8 pm no, 8:30 pm o 20:30 de Uruguay, que me pueden hacer llegar los temas que quieren que conversemos por privado, directamente al Instagram o también por cualquiera de mis redes, un WhatsApp o WhatsApp, como decimos, que mi hermana me corrige un poco, lo digo en broma. Bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, comenzamos entonces este martes más consciente. Quiero que se lleven clara la idea de que son 2 terapias que ambas trabajan sobre las emociones, sobre nuestros pensamientos, para luego poder manifestar tanto en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones o también en nuestra salud mental, aquello que tanto anhelamos, aquello que tanto deseamos, ¿sí? No existe para nosotros dar solución a aquellas cuestiones que ustedes traigan, ¿sí? Cuando digo nosotros me refiero a los acompañantes en bioneuroemoción o terapeutas florales. Nuestro objetivo siempre es ayudarles a ver qué hay detrás de eso que están viviendo, cuáles son esos pensamientos que están sustentando esa realidad. Somos creadores de nuestra vida, no víctimas de nuestras circunstancias. Y a través de un trabajo profundo con nosotras mismas es que podemos realmente crear esa vida que tanto soñamos, sea en el aspecto vincular, sea en el aspecto de salud, sea en el aspecto, no sé, económico, laboral, lo que ustedes quieran. Muchas veces hay personas que promueven mucho las afirmaciones positivas, que es cierto, nuestro lenguaje y nuestra forma de hablar nos determina, pero también es cierto que si yo me repito todo el día, por decir algo, soy millonaria, soy millonaria, soy millonaria, sí, puedo, en algún punto quizás eso empieza a calar en mi psiquismo, pero si yo realmente, pongo este ejemplo extremo, ¿no? Deseo ser millonaria, tengo que trabajar las creencias inconscientes que son contrarias a ese deseo, es decir, aquellas creencias que me limitan. Por ejemplo, el dinero es malo, por ejemplo, la gente que tiene mucho dinero es toda corrupta, o el dinero es sucio, o el dinero es peligroso. O sea, hay como... puse un ejemplo ahora con el dinero para salirme un poco del ejemplo de la salud, para que comprendan de que en realidad todo lo que nos sucede en la vida es creación nuestra. Bueno, si no hay preguntas... Voy a dar... A ver. Sí, no hay preguntas. Veo que siguen enviándome la solicitud del video, a lo cual les pido que me escriban qué es lo que quieren decir. Y bueno,
Si no hay preguntas, entonces les mando un abrazo grande a todos. Gracias a todos quienes se conectaron y les recuerdo que queda grabado este video y que para el próximo martes me pueden hacer llegar todas sus dudas y sus preguntas. Abrazo grande. Algo que después, más adelante, también otros científicos han comprobado que cuando estamos sintiendo determinadas emociones o sentimientos, estamos vibrando de determinada forma, en determinada frecuencia, y que a través de las esencias florales, esa frecuencia vibratoria comienza a aumentar. Y lo que hacen las esencias florales es trabajar directamente sobre las emociones y sobre la mente humana. Lo que hace es que las emociones se disuelvan, dice él, se diluyan como el hielo ante el sol para dar paso a nuestra verdadera esencia. Emociones y pensamientos de baja vibración, lo que serían los pensamientos más egoicos, no los pensamientos conectados con nuestra divinidad, sino los otros, los provenientes de nuestra parte más individual, si se quiere, o individualista, bueno, se vayan disolviendo, ¿sí? Lo que se produce con las esencias florales es como la limpieza de nuestro canal, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos de más baja vibración para que nos conectemos con nuestra esencia divina, con nuestra alma. Básicamente, de manera muy sencilla, esa es la explicación de cómo actúan las esencias florales. Ahora bien, ¿cuál es la relación con el cuerpo? Bueno, para Edward Bach, la verdadera enfermedad radica en la mente, ¿sí?, de las personas, que justamente pasa a ser como un filtro que no deja que se manifieste la verdadera luz de cada uno de nosotros. Y cuando la mente se enferma, luego sí pasa a manifestarse en nuestro cuerpo físico. Esto con el tiempo ha tenido otros estudios mucho más profundos. Incluso surge la biodescodificación con el Dr. Hammer, las 5 leyes biológicas, y posteriormente Enrique Corbera con el método de la bioneuroemoción, bueno, toma de estas disciplinas, toma de la psicología, toma de la epigenética, toma de la física cuántica, muchos conocimientos, y termina dando forma, dando nacimiento al método de la bioneuroemoción, que básicamente, de manera muy resumida, lo que hace es interconectar la relación que tiene nuestro cuerpo físico, es decir, nuestra biología, con las emociones y con nuestra mente de manera muy simple. Es un método muy sencillo que me permite a mí misma tomar conciencia de qué es lo que me está pasando, para qué me está pasando y sanarme yo misma. Si bien estamos nosotros, los acompañantes en bioneuroemoción, cualquier persona puede empezar a aplicar en su vida este método porque es muy, muy sencillo. Es a partir de este conflicto que tengo con esta persona o a partir de esta enfermedad crónica, mal llamada enfermedad crónica para nosotros, o a partir de este síntoma emocional o este síntoma mental que también tengo, comenzar mi camino hacia adentro, hacia el interior, para darme cuenta de cuáles son los pensamientos que sostienen las emociones que sostienen este síntoma físico. O sea, hay una relación estrecha en el síntoma se produce porque surgen unas emociones que tienen su fundamento en una serie de creencias inconscientes que entran en conflicto con mi ser auténtico. ¿Me explico? Es muy similar a lo de Edward Bach. Ante una situación X concreta, que podemos llamar estrés, una situación estresante, ¿verdad? Algo que sucede, que me saca de mi armonía, de mi estado habitual de equilibrio, lo primero que surge es la emoción que tiene como objetivo garantizar mi supervivencia, ¿sí? Imagínense, voy por una calle oscura, siento pasos atrás mío, me doy cuenta que me están siguiendo o percibo que me están siguiendo y obviamente que lo primero que voy a sentir es miedo. Ese miedo que está allí tiene el objetivo de ayudarme a sobrevivir. Ahora, ¿cuáles son las creencias que sustentan ese miedo? Y es ahí a donde vamos, porque claro, en este caso estamos
ante un miedo, si se quiere, real, entre comillas, porque me están siguiendo. Pero muchas veces eso que yo percibo como una amenaza no es así. Y es justamente una percepción. Y es ahí donde trabajamos con la bioneuroemoción. Aclarado esto, a medida que se van sumando, les sigo dando la bienvenida. Me pueden hacer las preguntas que quieran, que vayan surgiendo, las dudas que tengan, ¿sí? Sobre cualquiera de los dos métodos, ¿sí? Bien, yo, ¿por qué trabajo? Quizás se pregunten con los dos métodos. Y acá hay que hacer una diferencia. Cuando las personas me consultan, si muchos de ustedes me han consultado ya sabrán, siempre les pregunto, bueno, ¿qué es lo que están necesitando? ¿Cuál es su situación? ¿Qué es lo que esperan de mí? Porque una cosa es lo que ustedes quieren y necesitan, otra cosa es lo que ustedes creen que necesitan y otra cosa lo que yo puedo como acompañante ofrecerles, ¿sí? Entonces, esto es como quien va al cardiólogo, me pongo como un ejemplo así en primera persona, y escucha al profesional, el profesional da, ¿sí?, un espectro amplio de posibilidades, porque por suerte cada vez los médicos están más abiertos a amplias formas de cada uno hacerse cargo de su salud, y uno elige qué tratamiento seguir. Esto es más o menos similar. Y yo como profesional estoy en condiciones de decir, los mejores resultados van de la mano de este camino, por este otro los resultados no son tales, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Vienen a la consulta, me preguntan por lo general, ay, quiero una consulta contigo. Bueno, yo siempre les digo, de forma breve, que me cuenten qué es lo que les pasa. Muy breve. No es lo mismo una persona que esté en un cuadro depresivo de hace mucho tiempo, con ataques de pánico y ansiedad, a una persona que, por ejemplo, está sufriendo de gastritis. El abordaje es diferente, ¿sí? Y el tiempo también que lleva es diferente. Si bien, por ejemplo, en los dos ejemplos se pueden abordar tanto con la terapia floral como con la bioneuroemoción, desde mi experiencia, y ahí sí entra en juego estos años que llevo dedicándome a esto, me he dado cuenta de que la bioneuroemoción es mucho más efectiva en determinadas circunstancias o ante determinados síntomas, sobre todo físicos y sobre todo vinculares, y las flores de Bach ayudan mucho más en todo lo que tiene que ver a nuestra mente, nuestras enfermedades mentales, desequilibrios psicológicos. No quiere decir que una excluya a la otra. Incluso, para quienes se atienden conmigo, que hay varias que veo que están conectadas, saben que yo utilizo en consulta de terapia floral muchas veces el método de la bioneuroemoción o determinadas estrategias desde la bioneuroemoción, ¿sí? Porque bueno, es casi que en mi ser es inseparable, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está con un cuadro depresivo muy profundo, que está en absoluto desequilibrio mental, no es recomendable que tenga un acompañamiento en bioneuroemoción, ¿sí? Las esencias florales lo que van a hacer, cómo van a actuar es, cómo ir. Imagínense que esta es una cebolla y lo que vamos a ir es, en cada consulta y a través de cada gotero, que es personalizado, por eso no existe, ay, mira, este frasquito es para la ansiedad. No, hay varias esencias con las cuales poder trabajar la ansiedad, pero tengo que ver qué es lo que te pasa a ti. ¿Cuáles son tus detonantes de esa ansiedad? ¿De qué tienes ansias tú? ¿Cuál es tu contexto de vida? Y, fundamentalmente, ¿cuáles son las creencias que sustentan esos estados de ansiedad que estás teniendo? Y para eso necesitamos la consulta, que es indispensable, que en mi caso dura 1 hora, además de que tomes las esencias que necesitas tú tomar y no otras. Por eso el gotero es personalizado y cada 15 días ese gotero va cambiando, ¿sí? Entonces, imagínate que esta es una cebolla y a través de cada consulta y de cada gotero vamos pelando esa cebolla, quitando capas. Entonces quito una capa y luego debajo aparece otra capa.
y quito esa nueva capa y aparece otra. Entonces vamos como descubriendo estados emocionales y también creencias limitantes en muchos casos que tiene la persona, y de esa manera la vamos sanando. Es un proceso muy cuidadoso que lleva un tiempo, por eso le llamo proceso, pero que tampoco es muy extenso. No estamos hablando de meses ni años, ¿sí? Estamos hablando de que una persona, cuando empieza a tomar las esencias florales de Bach, a los pocos días ya empieza a percibirse diferente, y en cuestión de pocas semanas ya nota grandes cambios en su vida. Y muchas veces también lo notan las personas con las que comparte, ¿sí? En cambio, la bioneuroemoción, ¿por qué no es recomendable, por ejemplo, para una persona que esté atravesando un estado depresivo profundo? Porque la bioneuroemoción, a mí me gusta decir que es como que tengo la misma cebolla, pero agarro un taladro finito y empiezo a hacer un agujerito hasta llegar al centro. Lo voy a hacer en pocos segundos voy a llegar a la causa, ¿sí? Voy a liberar esa causa, pero luego esa persona necesita reacomodar toda su vida. Entonces, esa persona tenía ya su psiquismo en un estado muy débil o muy desequilibrado, y yo, al acompañarle con la bioneuroemoción, puedo provocar un desequilibrio aún mayor. Porque si bien estoy llegando a un conflicto muy profundo, en el caso de síntomas mentales, siempre estamos hablando de varios conflictos que se activan en simultáneo. Entonces, si yo no los desactivo en simultáneo, las consecuencias pueden ser realmente no las mejores. Muchas veces me llaman y me dicen, quiero una consulta en bioneuroemoción porque soy bipolar o tengo, una depresión profunda también, como veníamos con el mismo ejemplo. Entonces yo les digo muy respetuosamente que les acompaño con las flores de Bach, aplicando el método de la bioneuroemoción en algunos momentos puntuales. Les explico que es así como yo he notado los mayores resultados, y les explico los motivos. Muchas veces las personas me dicen, no quiero probar con flores de Bach porque yo ya probé y no me dieron resultado. Quiero la bioneuroemoción. Digo, bueno, yo no te voy a acompañar para este motivo de consulta o por esta situación que tú traes. Y en esto yo soy muy, muy franca y trabajo con mucha responsabilidad, como titulé este martes, a conciencia. Entonces, a veces encuentran otro profesional que sí hace ese trabajo, queda a criterio de cada uno. Y hay otras personas que comprenden y sí aceptan esta metodología, que consiste en aplicar las dos, ¿sí? En este caso, con muy buenos resultados. Y después hay una aclaración que quiero darles, que muchas veces, diría que el 90% de las personas, 90 o 99% de las personas que me dicen, ya probé con flores de Bach y no me dieron resultado, es porque no asistieron a terapia floral. Es decir, o las compraron en el mostrador de alguna homeopatía, fueron un ratito, charlaron, dijeron qué les pasaba más o menos, y ahí ya se fueron con un gotero elaborado, o sí fueron con un terapeuta que trabaja de otra forma. Básicamente es una entrevista breve o una entrevista de única vez, y luego lo que hace es repetirle el gotero a la persona, y por supuesto allí no se obtienen los resultados esperados. ¿Por qué? Porque primero, si estoy un rato con la persona en la consulta, le elaboro el gotero que creo que necesita y luego se lo repito, no estoy atendiendo el proceso, no estoy atendiendo esas capas que yo les comenté que van surgiendo a medida del proceso. Segundo, no me estoy tomando el tiempo de conocer a la otra persona y de darme cuenta justamente qué hay detrás de sus palabras, ¿sí? Siempre digo, no es solamente lo que la persona en consulta me dice, sino cómo lo dice y qué percibo yo. Y esto es un entrenamiento, ¿sí? Ese es el mayor motivo, diría el 99% de las personas,
por los cuales las flores de Bach no les han dado resultado, ¿sí? O bueno, lo otro que es mucho más breve, que es ir a un mostrador, como yo siempre digo, ¿no? No tiene nada de malo, pero no puedo pretender obtener los resultados que realmente quiero para mi vida si estoy en un mostrador como quien compra leche, pan o azúcar, ¿sí? La terapia floral por sí sola, imagínense que yo no trabajara con la bioneuroemoción, requiere de un acompañamiento de la persona en su proceso, de una escucha activa en la cual yo pueda comprender qué está viviendo esa persona y cómo lo está viviendo más allá de sus palabras, más allá de lo que me diga literalmente. Bueno, no sé si hay alguien de todo esto que llevo diciendo ya casi media hora, ¿cómo pasó el tiempo?, que quiera hacerme alguna pregunta sobre alguna de las dos metodologías con las que trabajamos. Veo que algunas personas han intentado sumarse con la cámara. Yo les pido que quienes tengan dudas pueden escribir en el chat o pueden escribir a través del globito. Hay un globito con un signo de pregunta, pueden hacer clic, pinchar ahí y justamente hacer la pregunta que quieran. Estoy fijándome en el chat. Bueno, mucha gente se sumó, bienvenidos todos. Quien quiera puede compartir. Les digo que esta serie de vivos de los martes van a quedar guardados, por supuesto, en mi biografía. Y bueno, ¿alguien tiene alguna duda de todo esto que conversé yo sola? No, pero me gustaría escucharlos o escucharles a ustedes. Voy a dar unos minutos. Y también les cuento, mientras quizás haya alguien que está escribiendo su pregunta, que bueno, todos los martes comenzaremos con estos vivos, 8 p.m., 20:30, 8 p.m. no, 8:30 p.m. o 20:30 de Uruguay, que me pueden hacer llegar los temas que quieren que conversemos por privado, directamente al Instagram o también por cualquiera de mis redes, un WhatsApp o WhatsApp, como decimos, que mi hermana me corrige un poco, le digo en broma. Bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, comenzamos entonces este martes más consciente. Quiero que se lleve